Estas son las noticias de Venezuela. Comenzamos con una magnífica noticia y esta no está reseñada todavía en suficiente, por ejemplo en la prensa no está, en los medios no está, pero la tenemos acá en primicia. Viene desde el Reino Unido. Juez británico dictamina que Guaidó puede acceder al oro de Venezuela en Londres. Es una pérdida importante para el régimen de Maduro. Leo la nota de la Deutsche Welle. Tras escuchar a las partes, el juez Nigel Tier ha concluido que el gobierno del Reino Unido ha reconocido inequívocamente a Guaidó como presidente interino constitucional de Venezuela y es por tanto la Junta del Banco Central de Venezuela, nombrada por él, la que tiene autoridad sobre las reservas. El gobierno británico reconoce al señor Guaidó en la capacidad de presidente constitucional interino de Venezuela, y en virtud de la doctrina de una única voz, la Corte debe aceptar esa declaración como inequívoca, escribió el juez en su decisión. Abogados indicaron que el Banco Central de Venezuela, en manos de Maduro, apelará a la decisión de la justicia británica. Otra información, así lo reseña la agencia EFE, la Junta del Banco Central de Venezuela, nombrada por el presidente Nicolás Maduro, planea recurrir el dictamen emitido este jueves por el Tribunal Superior de Londres, que le impide acceder a las reservas de oro venezolano depositadas en el Banco de Inglaterra, ha confirmado el bufete de abogados Saiwala & Company. En un comunicado, el bufete señala que al decidir que es la Junta ad hoc designada por el líder opositor Juan Guaidó la que tiene acceso al oro, el tribunal ha ignorado la realidad sobre el terreno de que es el gobierno de Maduro el que controla las instituciones del Estado en Venezuela. Esa es la reacción ya del régimen. Tengo acá la reseña del Financial Times. Un tribunal del Reino Unido rechaza la solicitud de Maduro de 1.000 millones de oro venezolano que están contenidos en el Banco de Inglaterra. Y están las declaraciones de la embajadora de Guaidó en el Reino Unido, Vanessa Neumann, quien dice es una victoria tremenda. El veredicto es una victoria para el pueblo de Venezuela y para el imperio de la ley. Es una decisión fundamental. Vamos, como les comentaba sobre Alicia, primero a través de los a los amigos que nos están siguiendo con Instagram. Más adelante vamos a conversar precisamente con la embajadora Vanessa Neumann, quien es la que artífice, pues, diplomáticamente de toda esta iniciativa. Bien, vamos a la prensa venezolana. El diario El Universal en Caracas, pago de deuda a Rusia aumentará 5 veces a partir del año 2023. Moscú ha actuado como prestamista de último recurso para Caracas, proporcionando al menos $17.000 millones. El gobierno ruso divulgó los términos de una reestructuración de deuda acordada con Venezuela, que muestra que los pagos anuales de Caracas a Moscú se incrementarán 5 veces a partir del 2023. Según Reuters, los detalles se incluyeron en un proyecto de ley presentado para su ratificación a la Cámara Baja del Parlamento ruso, o Duma. Caracas tiene que pagarle, a Moscú $133 millones al año, desde el año pasado hasta el 2022, y la cifra va a aumentar a $684 millones anuales entre el 2023 y el 2026. Por otra parte, el Consejo Nacional Electoral convoca para el 6 de diciembre las elecciones parlamentarias del 2020. Antes habían anunciado que subirán a 277 los diputados elegibles. Esto lo anunció Indira Alfonso, la nueva presidenta del CNE. Destacan caída de producción local de crudo por 6º mes consecutivo. La producción petrolera venezolana experimentó un importante descenso por 6º mes consecutivo en junio, evidenciando el deterioro de la industria
a la par que las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos han impedido la concreción de exportaciones ante el desarrollo de la crisis sanitaria global, según reseña de Bloomberg. Bloomberg destacó que PDVSA anunció una reducción del 32% en la producción en junio, una merma de unos 200.000 barriles diarios respecto al mes de mayo. Esto en el diario El Universal de Caracas. El diario 2001, también en Caracas, el Consejo Nacional Electoral autoriza campaña para noviembre. El Poder Electoral, designado por el TSJ, informó que las elecciones de la Asamblea Nacional se realizarán el 6 de diciembre. 52% de los diputados saldrán por lista. El COVID-19 se mantiene en alza. En Caracas se reportan 54 fallecidos. En Venezuela, con 6.062 contagiados. El Nacional dedica su gran titular al tema electoral. La elección parlamentaria será en diciembre y probablemente sin oposición. Estrenarán un nuevo sistema de repartición de curules, anunciaron las autoridades comiciales. En una declaración transmitida por la televisión estatal, la presidenta de este consejo, Indira Alfonso, informó que los escaños de la unicameral Asamblea Nacional subirán de 167 a 277. Los principales partidos políticos de la oposición han dicho que no participarán en esas votaciones. Sin embargo, la funcionaria aseguró que 86 organizaciones lo harán. Y destaca también el diario El Nacional unas declaraciones del almirante Craig Faller, el jefe del Comando Sur. Venezuela es un paraíso para el narcoterrorismo. Craig Faller afirmó que Venezuela es un paraíso gracias al régimen de Maduro. Venezuela se ha convertido en un paraíso para el narcotráfico, el narcoterrorismo y cualquier tipo de actividad ilícita. Destacó el apoyo de Centroamérica a las operaciones antinarcóticos que realizan en el Caribe. Noticias de Latinoamérica. El desempleo se dispara en América Latina a raíz del coronavirus. Algunos países latinoamericanos están observando impactantes cifras de desempleo, mientras Naciones Unidas advierte que la pandemia ha provocado un aumento del hambre en la región. Las consecuencias de la pandemia se están sintiendo con más fuerza en América Latina, dijo el Programa Mundial de Alimentos, PMA, de Naciones Unidas en un comunicado. América Latina ha visto un aumento de casi el triple en el número de personas que requieren asistencia alimentaria y entre las comunidades urbanas de países de ingresos bajos y medios que están siendo arrastradas a la indigencia por la pérdida de empleos y una caída precipitada de las remesas. Cita textual: millones de personas están sin trabajo en Brasil, Chile y Colombia, que han intentado reabrir sectores de sus economías, pero se han visto afectados por infecciones de rápida propagación. Brasil registró ayer miércoles 1.038 nuevas muertes y 46.712 nuevos casos de coronavirus, esto en apenas 24 horas, con lo que ya superó los 60.000 fallecimientos y bordea 1,5 millones de contagios en poco más de 4 meses, según informó el gobierno. Colombia, por su parte, superó ayer los 100.000 casos de coronavirus y se acerca a los 3.500 muertos, según el boletín diario del Ministerio de Salud sobre la pandemia, que sigue desbordada especialmente en Bogotá, el Atlántico y otros departamentos de la región Caribe. Bajando a la Argentina, Buenos Aires y su populosa área metropolitana, junto a la norteña provincia de Chaco y otras localidades con alta circulación de coronavirus, comenzaron una etapa más estricta de la cuarentena marcada por el cierre de los negocios no esenciales y mayores controles de tránsito. En esta nueva etapa, que en principio se prolongará hasta el 17 de julio, todas las actividades comerciales volverán a cerrar sus puertas a excepción de las 24 consideradas como esenciales, entre las que se incluyen personal sanitario, fuerzas de seguridad, trabajadores públicos, prensa y trabajadores de la industria alimentaria. Uruguay se queda sin canciller un día antes de asumir la presidencia de Mercosur.
Uruguay comenzará la presidencia semestral de Mercosur sin su canciller Ernesto Talvi, después de que éste hiciera pública su renuncia al cargo sin querer ser un obstáculo, según dijo, para que el presidente Luis Lacalle Pou nombre a su sucesor. En Panamá, una de las naciones más golpeadas en América Latina por la pandemia en curso, lo más difícil está por venir, según alentó el presidente Laurentino Cortizo, en discurso por su primer año de gobierno, en el que defendió su administración transparente y pidió unidad para superarla. Soy el presidente y un ser humano más que enfrenta junto a los panameños la más profunda crisis sanitaria, social y económica que ha vivido nuestro país. No nos hemos rendido ni nos rendiremos, dijo Cortizo ante el Pleno de la Asamblea Nacional. En el Ecuador, el presidente Lenín Moreno aceptó que la corrupción no tiene límites, tras destaparse un nuevo escándalo por la entrega ilegal de carnés de discapacidad a personas que se aprovecharon de los beneficios tributarios que la ley otorga a ese colectivo. México supera a España en el número de muertes por coronavirus. México reportó 741 nuevas muertes en las últimas 24 horas, lo que deja un total de 28.510 muertes. El número total de víctimas mortales en España era de 28.364. Y una información que ha caído pésimo allá en México. Un tuit de Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es decir, la primera dama, causó controversia. Un usuario de Twitter le preguntó cuándo atendería personalmente a los padres de niños con cáncer, a lo que la señora de López Obrador respondió: yo no soy médico, a lo mejor usted sí, ande, ayúdelos. Y luego hizo privada su cuenta. Caramba, un poquito intemperante la señora, ¿no? Cerramos en República Dominicana, que ayer reabrió bajo estrictas medidas sanitarias el turismo, paralizado totalmente desde mediados de marzo a raíz del cierre de fronteras. Los hoteles y aeropuertos dominicanos volvieron a recibir visitantes, unos pocos turistas locales y extranjeros, después de 3 meses de cierre, y ha sido demoledor para el sector del que depende 8% del Producto Interno Bruto y 300.000 empleos directos. Recordemos que República Dominicana se prepara para elecciones presidenciales este próximo domingo 5 de julio. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Por supuesto vamos a tener nuestra conversación, vamos a ir a Londres para conversar con la embajadora Vanessa Neumann, embajadora designada por el presidente interino Juan Guaidó ante el Reino Unido, quien hizo una labor muy importante, muy activa para que se lograse esa decisión del juez británico que no le reconoce el poder a Nicolás Maduro y por lo tanto Maduro no puede poner su mano sobre el oro venezolano en el Banco de Inglaterra. Vamos a ir a Caracas para conversar con Feliciano Reina, presidente de la ONG Acción Solidaria, defensor de derechos humanos. La expulsión de la embajadora de la Unión Europea afectará el ingreso de ayuda humanitaria. Esto afectará a ONGs, instituciones hospitalarias que estaban contando con esa ayuda que venía de Europa. Eso lo vamos a abordar con Feliciano Reina. Vamos a ir a Washington para conversar con Enrique Perret. Él es internacionalista, experto en la relación México-Estados Unidos, director de US-Mexico Foundation. El TEMEC, el nuevo tratado, entra en vigor. ¿Qué implica después de 26 años de regir el comercio en la región? El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el antiguo TLCAN, pasa al nuevo acuerdo, el TEMEC. Y a propósito de ello será la visita de López Obrador, a lo mejor sin su esposa, a la ciudad de Washington. En Washington también vamos a conversar con el doctor Emilio Viano, investigador de la American University de Washington.
el 72% de los rusos apoya la reforma para que Vladimir Putin siga en el poder hasta el 2036. Consolida un poder, pues, prácticamente sin límites, y después verá si sigue entre nosotros, a ver cómo lo sigue alargando. El doctor Viano es experto en Rusia. De Washington vamos a ir a Nueva York para conversar con la periodista de La Voz de América, Celia Mendoza. El presidente Trump amenaza con vetar el presupuesto de defensa si incluye una cláusula sobre cambios en las bases nombradas en honor a militares confederados. Y lo hace refiriéndose a la senadora Elizabeth Warren. Él llama a Elizabeth Warren Pocahontas, un mote que se considera racista en Estados Unidos, aunque la señora Warren es tan rubia, blanca y de ojos azules. En fin. Luego de la ciudad de Nueva York vamos a Panamá para conversar con el criminólogo venezolano Fermín Mármol León. Tarek William Saab anunció la desarticulación de una banda delictiva que se encargaba de contrabandear vehículos, en la cual estarían implicados funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales, el FAES, de la Policía Nacional Bolivariana. Se trata de una organización criminal denominada Los Maléficos, que se dedica a apoderarse ilícitamente de vehículos en Colombia, Guayana Francesa, Brasil, Argentina, Bolivia y Ecuador. Y esos automóviles entraban en Venezuela. Y vamos a cerrar en Caracas conversando con John da Silva, experto en temas comunicacionales, y con él vamos a tocar el boicot de los anunciantes a Facebook. La red social vive uno de sus momentos más delicados en los últimos años. Más de 200 empresas han anunciado que dejarán sus plataformas porque Facebook no hace lo suficiente por controlar los mensajes de odio. El editorial con César Miguel Rondón. No es frecuente comenzar el día con una noticia, digamos, positiva. Hoy ha ocurrido. Hemos comenzado hablando del dictamen del juez Nigel Tier en Londres, juez británico, quien ha decidido que, habida cuenta que el Reino Unido reconoce a Juan Guaidó como presidente interino, y según la llamada doctrina de una sola voz, pues entonces el presidente que puede tener acceso al oro en el Banco de Inglaterra es Juan Guaidó y no Nicolás Maduro. El Tribunal Superior de Inglaterra ha determinado Juan Guaidó es inequívocamente reconocido como presidente legítimo. Maduro aspiraba a poner su mano sobre 1.600 millones de dólares en oro, lingotes venezolanos que están en el Banco de Inglaterra. ¿Qué ocurrirá ahora con ese oro? ¿Pondrá su mano encima de estos lingotes Juan Guaidó? Y si lo hace, ¿cómo y para qué? Ese es ya otro punto. Por lo pronto, Nicolás Maduro, el mismo que no escatimó insultos contra la Unión Europea y luego contra el Reino Unido, que se sumó también a las sanciones, aunque ya no pertenece a la comunidad, pues el mismo Nicolás Maduro, que profirió todos esos insultos, tiene ahora que apelar o ver qué hace. Sabemos que seguirá insultando. Aparentemente ni su cabeza ni la de su amigo Diosdado Cabello dan para algo más. Por lo pronto, ya veremos. Pero comenzamos con un buen día, con una buena noticia.